Entonces estamos viendo la providencia del Señor, hermanos. Es un tema muy maravilloso, muy hermoso, pero a la vez también complicado a medida que va pasando el tiempo. Se va poniendo un poquito más complicado el tema. Por eso que, bueno, aquí vamos a estar entre 40 y 45 minutos, pero luego de eso, cualquier pregunta que usted tenga, la puede contestar si la quiere hacer en la interna o aquí en la iglesia cuando se pueda. Estamos viendo la providencia de Dios y esta es la parte número 2. En la pregunta número 18 del Catecismo Mayor de Westminster dice, ¿cuáles son las obras de la providencia de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las obras de la providencia de Dios? La respuesta es, las obras de la providencia de Dios son aquellas con las que de manera santa, sabia y poderosa Él gobierna a todas sus criaturas, así como todas las acciones de ellas. Y dijimos la semana antes pasada que Dios había descansado, sí, de la creación, de hacer cosas nuevas, especies nuevas. De eso Dios descansó. En Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. De eso Dios ha descansado, de la obra de la creación. Pero de gobernar y ordenar todas las cosas para su gloria, Él sigue trabajando. Él sigue trabajando y eso lo podemos ver en nuestra propia vida y en la vida también de la iglesia. Él sigue trabajando en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? Que nada ocurre por casualidad. Nada ocurre por casualidad, amados hermanos. No existe el destino ciego. Lo vimos eso en Proverbios 16:33. Este es un resumen solamente. Vimos que nada ocurre por casualidad. Vimos que Dios cumple sus decretos mediante su providencia. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Los decretos de Dios Él los determina y su providencia es la forma en que Él ordena y ejecuta esos propósitos. Vimos que la providencia de Dios alcanza a todos los lugares. No hay sitio donde Dios no gobierne. No hay sitio donde Dios no gobierne. Amados hermanos, su autoridad se extiende sobre el cielo, en la tierra y en el mar. Y eso lo vimos en Jeremías 23, 23 y 24. Vimos que el Señor no es solo un Dios de cerca, es también un Dios de lejos. Él gobierna en el fondo del mar, Él gobierna en las alturas y Él gobierna aquí en la tierra. Y eso lo vimos en Jonás. ¿Se acuerdan cómo Jonás quería huir de la presencia del Señor? Y él ya tenía un pez preparado para que lo fuera a tomar al lugar donde Dios lo había mandado, y específicamente ahí lo dejó el Señor. Entonces vimos que nada puede frustrar también sus propósitos. Y ahí está nuevamente la historia de Jonás en capítulo 1, versículo del 1 al 4, el versículo 17 de Jonás, y en Jonás capítulo 2, versículo 10, están los textos más explícitos que hablan sobre eso. Vimos que la providencia de Dios alcanza a todas las personas, ¿cierto? El Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Su providencia alcanza a todas las personas, pero concede bendiciones diferentes y un cuidado particular para sus hijos. Eso lo vimos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, donde él dice que tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida de una manera especial. Vimos también que Dios conoce y acompaña al sufrimiento de su pueblo. Dios conoce el sufrimiento de su pueblo y Dios acompaña ese sufrimiento y ninguna lágrima pasa desapercibida. Ninguna de las lágrimas que hemos derramado pasa desapercibida. Él conoce cada aflicción de las que pasamos y nos sostiene en cada aflicción. Eso lo vimos también. Salmo 34, versículo 7, Salmo 34, 20 y Salmo 56, 8. Los versículos también se los puedo enviar si gustan. Vimos que también la providencia del Señor nos llama a confiar en Él. La providencia de Dios nos llama a confiar en Él. El creyente puede entregar sus preocupaciones al Señor sabiendo que Él cuida de sus necesidades. Salmo 37, versículo 5, Salmo 52, 22 y Filipenses nuevamente, capítulo 1 y Pedro 5, 7.
Dios gobierna todos los acontecimientos del mundo, también lo vimos. En la palabra del Señor dice que a uno exalta y a otro humilla, y Él lo hace a quien Él quiere. Salmo 75, 7, Proverbios 21, 31 y Salmos 33, del 16 al 22. Vimos también que la providencia está en los detalles más pequeños, no solo en los detalles grandes, no solo en las cosas grandes como en las operaciones que a veces tenemos o en las sanidades que el Señor ha hecho. Dios no solamente está en eso, Dios también conoce los detalles más mínimos. Su palabra dice que todos aún nuestros cabellos están contados. Entonces Dios conoce aún los detalles más mínimos de nuestra vida. Mateo capítulo 10, versículo 30 y segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. En conclusión, para esa predicación, la providencia enseña que Dios gobierna todas las cosas con sabiduría, santidad y poder, que nada escapa, amados hermanos, de su control. Por eso el creyente puede descansar y confiar plenamente en el Señor, sabiendo que todas las cosas a los que aman al Señor van a cooperar para bien. Y esa debe ser nuestra oración. Porque ahora, como se dice, que las providencias de Dios están mezcladas entre claros y oscuros. A veces logramos ver lo que Dios quiere hacer, pero a veces no logramos ver absolutamente nada. Entonces, ¿qué debemos hacer solamente? Confiar en lo que Dios está haciendo, porque tenemos esa promesa, que a los que aman a Dios, todas las cosas le van a cooperar para bien. ¿Y cuál sería ese bien, amados hermanos? ¿Cuál sería el bien que habla la palabra del Señor? Ser semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas que nos acontecen en esta vida, el Señor las utiliza para que nuestro carácter sea formado al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él dirige toda la historia para su gloria y para el bien de su pueblo. Eso es básicamente lo que vimos ese día. Hoy nos toca ver otra cosa. Existen personas que dicen que pasan muchas cosas en el mundo de manera muy desordenada y retorcidas. Existen aquellas personas. Y aún dentro de la iglesia, que las cosas que pasan, no, eso está muy desordenado, eso está retorcido. ¿Cómo que Dios puede obrar a través de eso? Dicen que ciertamente la providencia de Dios no alcanza a esas cosas. Pero para nosotros las cosas que pasan en el mundo y las cosas que nos pasan a nosotros y que a veces nos parecen irregulares, nosotros decimos que todas esas cosas Él las utiliza para su gloria y para conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que ese es nuestro bien. Lo vamos a ilustrar de la siguiente forma, porque yo dije que esto cada vez se pone un poquito más complicado. Todos los trabajos, amados hermanos, seculares, todos los trabajos seculares, ya sea de mecánica, eléctrica, en la soldadura, en la parte de los neumáticos, cada uno de esos trabajos tiene sus herramientas específicas y diseñadas para realizar aquellos trabajos. Cada trabajo, los hermanos que trabajan deben saberlo. En la construcción, todos esos hermanos que trabajan allí saben que cada trabajo se realiza con una herramienta específica. Esto es para esto, esto es para esto y esto es para esto y no se puede ocupar para otra cosa. Una vez yo, amados hermanos, fui de imprevisto a un vulcanizador de barrio, de la población, hermano. Yo trabajo en la parte de neumático y conozco cada herramienta que se utiliza para desarmar los neumáticos. Con su código, su respectiva herramienta, que es para eso, no se puede ocupar en otra cosa, es para eso y para eso sirve. Pero yo vi en esa vulcanización, el maestro tenía una llanta ahí, usted sabe que la llanta tiene hoyitos, que ahí van las tuercas, los pernos, y ahí tenía él fierros, 6 fierros aproximadamente.
Ninguno de ellos era el original. Ninguno de ellos era el diseñado para eso. Todos eran retorcidos, todos eran extraños. Yo dije, me voy a quedar ahí tal como hace el trabajo. El hombre realizó su trabajo de forma espectacular con esas herramientas. ¿Quiénes somos nosotros o quién sería yo para juzgar esas herramientas? ¿Cómo yo voy a decir o cómo yo le voy a decir a Dios, ¿por qué utilizas esto para obrar en mi vida? ¿Por qué estás utilizando este dolor para obrar en mi corazón? Entonces podría yo juzgar a ese vulcanizador de barrio porque hizo su trabajo bien, pero con las herramientas que no eran las diseñadas para eso. Retorcido el fierro, uno de punta, otro como en forma de gancho, pero hizo todo bien. Todo como corresponde. Lo mismo sucede con las providencias de Dios. A veces nos parecen retorcidas y extrañas, pero todas ellas llevan adelante la obra del Señor. Veámoslos en los siguientes dos casos para seguir aclarando esto. ¿Cuál es nuestra condición delante del Señor ahora? ¿Cuál es nuestra condición delante del Señor ahora? Romanos 5, capítulo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra condición hoy. Estamos justificados por el Señor Jesucristo y tenemos paz con Dios. ¿Qué más? ¿Cuál es nuestra condición? Somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Esa es nuestra condición hoy. Somos hijos de Dios. ¿Qué más somos? Reyes y sacerdotes para el Señor. Esa es nuestra condición hoy, si estamos unidos a Cristo. Reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿En dónde estamos sentados hoy? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra condición hoy. ¿Qué más somos? Coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto merece una pequeña explicación. Ser herederos de Dios, ¿qué significa? Por adopción hemos sido constituidos legítimamente como hijos del Padre. Tenemos derecho a recibir las bendiciones que Él le ha prometido a su pueblo. Juan Calvino, al comentar este pasaje, dice lo siguiente. Pablo quiere decir que no hay herencia, sino solo para los hijos. Y puesto que Dios nos ha adoptado de pura gracia, nos hace partícipes de todos los bienes que ha reservado para sus hijos. Esa es nuestra condición hoy. En esa condición estamos si estamos unidos a Cristo. El apóstol Pedro también escribe de esto en 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, para vosotros. En esa condición estamos, amados hermanos. Ahora, ¿qué significa ser coherederos? Ya vimos qué es lo que es ser heredero. Coherederos con Cristo significa que compartimos con Él la herencia, con nuestro Señor Jesucristo. Le pertenece a Él como el Hijo eterno de Dios, el Mesías misericordioso y victorioso. Cristo es el heredero por naturaleza, nosotros herederos por adopción. Él merece la herencia por derecho
nosotros la recibimos únicamente por gracia, porque estamos unidos a Él por la fe. Esa es nuestra condición. Compartimos su gloria, participamos con Él, reinaremos con Él en el reino eterno y disfrutaremos de la presencia del Padre para siempre. Esa es nuestra condición hoy. ¿Qué más? Somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas ellas nuevas. Eso es lo que somos, una nueva criatura. ¿Qué más somos? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Eso es lo que somos. Somos ciudadanos del cielo, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos escogidos y santos delante de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es nuestra condición para los que están unidos a Cristo. ¿Qué más somos? ¿O qué más tenemos? Libre acceso al Padre. Efesios capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por la fe hacia Él. Somos templo también del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Qué más? Nuestra vida está escondida en Cristo. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que somos. Esto también merece una pequeña explicación. Porque habéis muerto. Esto significa que espiritualmente el creyente ha muerto a su antigua condición, a la antigua condición en Adán. No quiere decir que ya no pequemos o que hayamos dejado de existir, sino que nuestra antigua identidad ha sido crucificada con Cristo. Hemos muerto al dominio del pecado. Ya el pecado no nos domina. Ahora hay algo en nosotros que se da cuenta, que sabe. Hay algo en nosotros que se llama Espíritu Santo que nos revela nuestro pecado, nos guía. Hemos muerto a la condenación de la ley. Ya no nos regimos por la ley. Hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, y que nuestra vida esté escondida en Cristo. ¿Qué significa? Esta expresión significa que nuestra verdadera vida e identidad está segura y preservada en Cristo. El mundo, hermanos, no nos puede ver como realmente somos. El mundo no nos ve caminando como reyes y sacerdotes. El mundo no nos ve caminando como hijos escogidos. No nos ve que estamos sentados en lugares celestiales. Nuestra vida está escondida en Cristo. Ahí está nuestra verdadera vida. El mundo no nos ve de esa forma. Y aún nosotros mismos a veces fallamos en vernos en la condición en la que estamos o en la posición en la que estamos. Porque nuestra vida está llena de debilidad. A veces hay tremendos pecados.
A veces hay mucha oscuridad en nuestra vida y mucha debilidad, y aún a nosotros nos cuesta vernos así, como reyes y sacerdotes, como hombres y mujeres escogidos por el Señor. Que nuestra vida esté escondida en Cristo implica que nuestra salvación no depende de nuestra fuerza, sino de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 27-28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, porque nuestra vida está escondida en Cristo, y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Y por eso es una identidad nueva. Nuestra identidad principal ya no está en nuestro pecado, en lo que éramos antes. ¿Qué es lo que éramos antes? Alcohólicos, delincuentes. Nuestra identidad nueva nos dice que ya no somos eso. Ya no somos delincuentes. Ya no somos ladrones. Ya no somos alcohólicos. Nuestra identidad principal no está en nuestros éxitos, en lo que creemos ser o en nuestros títulos. Si eres ingeniero civil, esa no es tu identidad. Si eres mecánico, esa no es tu identidad. Tu verdadera identidad y tu verdadera vida está escondida en Cristo. Ni en la opinión de los demás. ¿Qué es lo que opinan de ti los demás? El viejo bueno, es un viejo bueno. No, él es una buena persona. No, él es pesado, es enojón. Nuestra verdadera identidad no está ni en la opinión de los demás, en lo que opinen de nosotros. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas ellas nuevas. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a entender eso. Entonces, nuestra condición, resumiendo, hijos de Dios, justificados, sin condenación, nuevas criaturas, reyes y sacerdotes, sentados con Cristo en lugares celestiales, coherederos con Él y herederos de Dios, ciudadanos del cielo, templo del Espíritu Santo con acceso al Padre, guardados y escondidos en Cristo. Esa es nuestra maravillosa condición. Es algo maravilloso. He dicho todo eso para que realicemos la siguiente pregunta, que cada uno de nosotros se la haga. Si somos todo eso, ¿por qué a veces el pueblo de Dios está a veces humillado y en la condición más baja que puede estar? ¿Por qué si somos reyes y sacerdotes? ¿Por qué si estamos sentados en lugares celestiales? ¿Por qué si se nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Todas esas cosas nos han sido dadas. ¿Por qué si el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Por qué a veces nos encontramos humillados y en una condición muy baja? ¿No parece extraño eso? Parece extraño que estemos en esa condición, pero también a la vez estemos en esta. ¿No parece retorcido que los que se le han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se encuentren tristes y desconsolados? ¿No parece extraño eso? Muchas veces nos sentimos tristes, ¿o no? Muchas veces estamos desconsolados, muchas veces estamos débiles, sin deseos de hacer nada y al borde de la depresión. A veces. ¿No parece extraño si somos reyes y sacerdotes, si estamos sentados en lugares celestiales, si Dios ha provisto de toda gracia para nosotros? ¿Habrá sabiduría en eso? Amén. Hay mucha sabiduría en eso, hermanos. En que el pueblo de Dios se encuentra así, existe a veces mucha sabiduría. Que nos encontremos desconsolados, que nos encontremos tristes,
deprimidos y sin ánimo? ¿Será que a veces nuestro corazón se inclina a las cosas terrenales? ¿Será que nuestros ojos a veces están puestos en las cosas de la tierra y Dios tiene que de una u otra manera afligirnos con algo para que nuestro corazón y nuestra mente mire al cielo? Por eso que digo que hay mucha sabiduría en la providencia del Señor. Y no somos quien para juzgar ese tipo de providencia. Tal vez nuestros corazones están envanecidos por las riquezas, las cosas materiales o la necesidad del éxito terrenal. Y Dios providencialmente ordena todas las cosas con el fin de humillarnos y despojarnos de esos deseos. Alguien sabiamente dijo que es mejor la pérdida que nos hace humildes que el éxito que nos convierte en orgullosos. Es mucho mejor la pérdida que nos hace humildes que el éxito que nos convierte en personas orgullosas. Por otro lado, amados hermanos, si nosotros no fuéramos afligidos y nuestras comodidades externas no fueran sacudidas o interrumpidas, ¿cómo se manifestarían nuestras virtudes? Si tuviéramos prosperidad invariable, si todo fuera bien en todos los sentidos de nuestra vida, ¿cómo se manifestaría nuestra fe y nuestra paciencia? No se puede. Entendamos por comodidades externas nuestra salud, la estabilidad económica, la familia, el trabajo, el reconocimiento. A veces andamos parejitos cuando se nos reconoce, ¿no? Como que está todo tranquilito, todo bonito. El bienestar material, entendamos eso por comodidades externas. Y si en esas áreas nunca fuéramos nosotros movidos o sacudidos, ¿cómo veríamos crecer nuestras virtudes? ¿Y cómo las veríamos en nuestros hermanos? Si siempre hiciera sol, ¿qué es lo que no veríamos? ¿Qué más? Las estrellas, esas cosas. Y si nosotros, hermanos, en nuestra vida no tuviéramos ningún eclipse, digámoslo así, ninguna interrupción en nuestras comodidades, ¿cómo lo lograríamos dar cuenta nosotros de lo que necesitamos? Dios utiliza las aflicciones para despegar nuestro corazón de este mundo y dirigirlo hacia Cristo y la gloria venidera. Si nunca experimentásemos dolor ni pérdida alguna de las cosas que nos hacen sentir cómodos en este mundo, nuestro corazón se apegaría demasiado, y eso yo lo firmo, hermano. Yo lo he vivido, no sé si usted lo ha vivido. Si nunca experimentásemos dolor ni pérdidas de alguna de las cosas que nos hacen sentir cómodos en este mundo, nuestro corazón se apegaría demasiado a esta vida. Nuestro corazón se apegaría a esta vida. Y olvidaríamos que nuestra verdadera patria está en el cielo. ¿Cuál sería el propósito de todas estas cosas? ¿Cuál sería el propósito de todo? Hacernos semejantes a Cristo. Semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó para hacernos conformes, o sea, en todo ese proceso, hermanos, el Señor moldea nuestra vida para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. De modo que hemos visto, amados hermanos, que hay sabiduría,
que hay sabiduría en las providencias del Señor, que a veces no las entendamos, que a veces no veamos claramente lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer en nosotros, es otra cosa. Pero hay mucha sabiduría en todo lo que estamos viviendo, porque Él ha ordenado todas las cosas, aún las acciones. Si los hombres no actúan como queremos nosotros, van a actuar como Dios quiere. Van a actuar como Dios quiere, amados hermanos. Y aunque nos parezcan extrañas y retorcidas, el Señor las usa para su gloria y para nuestro bien. Oremos al Señor.